Había un silencio en las estrellas donde el espacio humano comenzó, no la tranquilidad natural del vacío. Esto era diferente. Silencio, como una advertencia, como el universo. Contuvo la respiración. Los barcos no zarparon. Cerca de los límites del alma. Ya no. Incluso los mercenarios, piratas o más valientes. Cazarrecompensas, aquellos lo suficientemente locos como para volar hacia cúmulos de agujeros negros o enredos. Con el sindicato IRX volvería al borde de la línea roja. Porque todos conocían la historia, aunque fuera contado en susurros, aunque nadie se atreviera. Escríbelo. Los humanos ya se habían ido. Al menos eso es lo que decía todo el mundo. Habían desaparecido hacía siglos, se habían retirado. Detrás de su propio muro de satélites. Redes de defensa, y algo más oscuro. Algo antiguo. Nadie sabía con exactitud cuándo zarpó el último barco. De la Tierra había venido o se había ido. Pero no importaba. El espacio humano se había convertido en un sector fantasma. Una zona de exclusión aérea marcada en rojo en cada base de datos galáctica. Pero la curiosidad es una enfermedad que algunas especies no pueden curar. Capitán Barnex de la nave chatarrera Ateran. Boyd Dancer no creía en fantasmas. Historias, maldiciones o traumas que afectan a toda la especie. Era práctico, codicioso y demasiado orgulloso. Por su propio bien. Cuando la cuadrícula de navegación señaló un antiguo relé minero terrano cerca. El cinturón de asteroides del sector 9C, profundo. Dentro de lo que antes se llamaba Mars Trade. En la órbita, solo vio restos. No. Consulte las advertencias codificadas en cada capa de datos galácticos. Aquellos que, gritó, no entren. Se rió de la idea de que los humanos pudieran asustar a estrellas. Probablemente se autodestruyeron con armas nucleares. Murmuró, moviendo la cola con diversión, mientras el bailarín del vacío se acercaba sigilosamente al relevo muerto. Siempre tan dramático. La tripulación no era tan audaz. Hel, el navegante, susurró, capitán, este lugar no me da buena espina. Las estrellas se ven extrañas aquí. No se equivocaba. El cosmos cercano al ser humano. El espacio se sentía pesado, distorsionado, como si la gravedad recordaba el dolor, como si el tiempo lo hubiera hecho. Cicatrices. Aún así, aterrizaron. El relé minero era silencioso, flotando entre rocas destrozadas. Y máquinas olvidadas. Satélite oxidado. Los brazos se extendían como dedos rotos. Pero no estaba completamente muerto. Un leve. El pulso resonó a través del núcleo de la estación. Tecnología antigua, creada por el hombre, pero aún así. Tarareando. Barnex ordenó un equipo de abordaje. Él fue con ellos, por supuesto. Quería ser el primer no humano en entrar en un relevo terrano en más de 300 años. Su ego lo necesitaba. El interior estaba más frío que espacio. No temperatura, emocionalmente. Frío. Las paredes estaban cubiertas de extrañas. Cristal negro, liso y reflectante. El diseño humano siempre ha sido práctico. Pero hermosa a su manera. Eficiente. Funcional. Aterrador. A medida que se adentraban más, sus luces. Parpadeó. Hel no dejaba de mirarla. Hombro. Esto no me gusta. Creo que algo anda mal. Nos observan. Aquí no hay vida. Barnick estalló. Solo son fantasmas ancestrales. Pero entonces las puertas se cerraron tras ellos. Nadie tocó un panel. Nadie dijo nada. Palabra. La estación cobró vida. Parpadeando. Pantallas iluminadas al otro lado del pasillo. Rojo. Texto desplazado en un idioma terrestre la mayoría. Traductores ya no reconocidos. Pero un mensaje logró llegar. Tú eras. Advirtieron. El suelo bajo ellos vibraba. Y la señal del barco se cortó. Estaban. Solo.
aislado del exterior. Barn intentó burlar los sistemas con su herramientas de cubierta, pero las paredes parecían responder, cambiar, adaptarse. Era como la estación los conocía a sus especies, sus intenciones. Entonces resonó una voz, plana, sin emoción. Sintético. Presencia extranjera no autorizada detectada en territorio de Saúl. Artículo 9 de la posguerra. Tratado promulgado. Protocolo de purga. Iniciado. Hell gritó. Otro miembro del equipo retrocedió. Contra una pared que no estaba allí por un momento. Antes. Lo engulló como un líquido. Metal, dejando solo un único eco. Barn jadeó. ¿Qué demonios es esto? Gritó. Pero en el fondo, algo viejo. Historia. Algunos susurran que él una vez ignoró. Se apoderó de su mente con fuerza. Los humanos no se habían marchado porque eran derrotados. Se marcharon porque ganaron. Y la galaxia les había suplicado que se quedaran lejos. El pánico no empezó del todo en una vez. Se infiltró lentamente, como una sombra, extendiendo sus dedos a través de la mente. Barnex se quedó paralizado mientras el relé. Las paredes de la estación palpitaban con vida. Fría, alienígena, inteligente. Pero no era alienígena. En realidad no. Ese era el problema. Era obra del hombre. Los humanos habían construido esto y lo que sea que. Lo que estaba haciendo ahora, estaba haciendo exactamente lo mismo. Esa era su intención. Informe del Hell Navigator. Barnick ladró, tratando de recuperar el control de situación. El metal bajo sus botas se sentía como si ahora vibraba, como la estación. Hell estaba pálida de miedo, respirando. Sus ojos recorrían rápidamente su portátil. Escáner. Algo anda mal con el tiempo. Firma, capitán. Este lugar no es. Simplemente reacciona. Se está recalibrando. ¿Cómo? Está extrayendo datos de nosotros, comparándolos. Frecuencia, comportamiento, pensamientos. Tú eres. No tiene sentido, capitán. Creo que este relé es un arma. Esa palabra arma quedó suspendido en el aire como un disparo. Otro grito rompió la tensión. El alma del tripulante, uno de los jóvenes ingenieros, retrocedieron hacia el pasillo con. La sangre le corría por la cara, su traje medio disuelto. Me atravesó. Él gritó. No toqué nada. Yo. Jurar. Cayó al suelo. Hell se arrodilló. A su lado, intentando administrar primero. Ayuda, pero Barnex ya sabía que era inútil. La mitad de la cara de Soul parecía. Había desaparecido. Sin herida, sin sangre. Vasos sanguíneos, sin quemaduras, simplemente desaparecidos. Como un archivo digital borrado de la realidad. Detrás de ellos, la puerta que había sellado. Se abrió repentinamente con un siseo, como si se hubiera abierto antes. Otra vez. Eso no fue reconfortante. Eso fue burlándose. De vuelta al barco, ordenó Barnex. Ahora. Se movían rápido, con las armas desenfundadas. Pero no importaba. La estación los dejó pasar. Pulgada a pulgada, pasillo a pasillo, como si los estuvieras observando. El silencio era más ensordecedor que sus pasos. Se sentía como caminando a través de una tumba que todavía estaba cálido. Luego, la puerta de la bahía de atraque apareció, pero el bailarín del vacío no estaba allí. Barnex se quedó paralizado a mitad de paso. ¿Dónde está mi barco? La bahía estaba vacía. El espacio donde su embarcación había atracado y ahora todo iba sobre ruedas. Y limpio, como si nunca hubiera existido. Ni una sola marca de quemadura, ni un trozo de casco. Era como si el barco y sus sistemas había sido borrado de la línea temporal. Hell se giró bruscamente, con la voz temblorosa. Esto no es una estación. Ni siquiera es una. Ya no se construye nada. ¿Qué demonios haces?
¿Qué quieres decir? Quiero decir que está vivo, capitán. No. Orgánico, pero consciente. Adaptable. No lo hace. Nos quiere aquí, pero tampoco nos quiere. Para matarnos. Nos está estudiando como presa. Fue entonces cuando Barnex oyó el susurro. No sonaba del todo bien, no a través de sus oídos. Estaba dentro, una voz, débil, pero antiguo, hablando en una especie de calma, que solo los monstruos usaban antes de que ellos. Comenzó la disección. Te enviaron a buscar chatarra. Como siempre. Nunca aprendes. Barnick se aferró a los lados de su casco. ¿Quién dijo eso? Tú lo dijiste, y lo seguirás diciendo. Siempre lo haces. Por eso nos fuimos. Las paredes volvieron a moverse. No estaban. Ya no eran paredes. Se convirtieron en pantallas. Miles de ellos se extienden hacia él. Oscuridad arriba. Cada una mostrando una escena diferente. Guerra, fuego, ciudades. Flotas alienígenas desmoronándose y gritando hacia. Batalla contra la armada de la Tierra, y derrota. No solo perder, sino ser destrozado. Tecnología que parecía primitiva. Derrotar a los más avanzados. Civilizaciones de la galaxia conocida. La pantalla mostraba a una madre ateteriana. Nave, el orgullo de la especie de Barnex. Siendo destrozado por lo que parecía un solo dron humano. Otra pantalla. Mostró un planeta siendo eliminado de órbita. No explotó, no se hizo añicos. Eliminado. Desapareció de la existencia como si hubiera sido una mala idea. Alguien se arrepintió de haberlo pensado. La tripulación observó horrorizada y atónita. Y. Entonces la voz volvió a oírse. Le dijimos a la galaxia que nos dejara en paz. No me hiciste caso. Uno de los miembros más jóvenes de la tripulación, Red, cayó de rodillas. Es solo proyecciones. Solo están intentando. Nos asustan. Sí, asintió la voz. El miedo es eficaz. Mantiene a las estrellas en silencio. Algo comenzó a arrastrarse desde el fondo. En la esquina de la bahía. No hacía ruido. No brillaba ni rugía. Simplemente se movía. Erróneamente, como si el tiempo hubiera dado un salto. Figura humanoide alta sin rostro. Negra. Armadura con forma de vidrio fundido. Caminó como si la gravedad se inclinara hacia él. Hell. Eso no es un ser humano. Exclamó Barnex, sin aliento. Sabía que no era así. No, susurró. Eso es. En lo que se convirtieron. El ser se acercó lentamente, sin arma. Dibujado. No lo necesitaba. No era un soldado. Fue un recordatorio. Barnex retrocedió instintivamente. Entonces, alzó su arma. Tú construiste todo esto, ¿verdad? De ello, dijo en voz alta, principalmente para comprar tiempo. Libraste una guerra contra toda la galaxia. Y luego simplemente desapareció. La figura se detuvo y por primera vez asintió con la cabeza. Sí, nosotros también estábamos ganando. Fácilmente. Nos estábamos convirtiendo en algo. Peor aún. Por eso construimos muros para proteger. Tú. Fuiste tú quien enfrió a Barnex. No. Por lo que decía, pero también por cómo lo decía. Eso. No tú como miembro de la tripulación. No tú como encarroñeros. Tú, como el resto de la galaxia. Como en. Nos encerramos para proteger a universo de en que nos estábamos convirtiendo. Hell dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Pero decidido. ¿Te crees mejor que todos? ¿Otra cosa? No, dijo la voz. Sabemos que lo somos. Por eso paramos. ¿Puedes? ¿Dicen lo mismo? Y con eso, las paredes comenzaron a derretirse. No en el calor, sino como en la memoria. El relé se desvanecía, rompiéndose en partículas, disolviéndose. El suelo se desmoronó bajo sus botas. El hangar de atraque dio paso a la luz de las estrellas. Y la estación los liberó. No con bondad,
pero con la misma misericordia. Da a un niño que accidentalmente pulsó el botón equivocado en el de un dios. Consola. Estaban a la deriva. El espacio los atrapó fríos y negros, pero ninguno de ellos murió asfixiado. En cambio, estaban flotando en un nuevo órbita mucho más allá de donde debería estar el relé. Han sido, y debajo de ellos, todo. El cinturón de asteroides se había reorganizado, formando un anillo rojo perfecto alrededor del antiguo sector de Marte, una línea trazada en sangre, de vuelta al bailarín del vacío, que ahora orbitaba cerca, completamente intacto. Encontraron algo nuevo en su panel de control. Un solo mensaje. Viniste, te vas. No vuelves. Y debajo de eso, las coordenadas fueron borradas de cada estrella. Mapa que poseían. El espacio humano ya no existían en cualquier mapa. Los sistemas que, los registros ahora estaban en blanco. Y los registros que, grabado, todo corrupto. Barnex miró a su alrededor a su tripulación conmocionada. Luego a las estrellas de afuera. Ahora lo entendía. No era que los humanos había desaparecido. No era que Galaxy los había prohibido. Fue porque ellos se habían autoexcluido. No lo hicieron. Desaparecieron de la historia. Borraron sus presencia tan violentamente que el cosmos. Ellos mismos olvidaron el camino que conducía a su puerta. Y cuando alguien se acercaba demasiado, el candado. Abrí solo una rendija. Para no dejarlos entrar. Pero para recordarles por qué debería permanecer. Cerrar. Nadie habló durante 3 días. El vacío. La bailarina se deslizó en la silenciosa oscuridad del más allá. El anillo rojo. La tripulación se reunió en silencio. Sus cuerpos a bordo, pero sus mentes. Aún atrapado en algún lugar dentro de eso. Relé fantasma. En algún lugar dentro de eso. Una voz imposible y el ser que tenía. Caminó a través del tiempo mismo. Barnex se sentó. Sola en la silla de mando, no porque él quería, pero como nadie más lo haría. El puente de mando del barco era frío y oscuro. Y extrañamente quieto, como si tuviera miedo de sí mismo. La tripulación apenas comía, apenas se movía. Hablaban en susurros cuando era necesario. La mayoría, en aquel momento, simplemente se quedaron mirando. Paredes o por las ventanas, nunca hacia el espacio humano. No hacía falta decirlo. Todos sentían lo mismo. Habían visto. Algo andaba mal. Algo les pasaba. Que nunca pensé ver. Y peor aún, algo. Que ahora los recordaban. Los registros eran desaparecido. Los registros del barco sobre el relevo. Las coordenadas, la estación borrada. La IA de la nave ni siquiera podía recordar. Últimas 72 horas. Según ella, la bailarina del vacío tenía. Pasó los últimos 3 días en espera. Al derivar cerca de un yacimiento de recursos, nunca entraron. Pero sabían que Hell fue el primero. Para hablar. Deberíamos decirle a la alta. Consejo. Barnex no respondió. Inmediatamente. La miró fijamente durante un largo rato. Era como si aún fuera en parte un fantasma. ¿Y qué dijiste? Murmuró finalmente. Eso. ¿Los monstruos son reales? Que el cuento para dormir más antiguo de la galaxia se levantó y nos miró a la cara. Hell apretó la mandíbula. Debemos advertir. Gente. No, dijo Barnick tajantemente. Nadie va. De nuevo cerca del espacio humano. Si lo decimos. Cualquiera, alguien más irá. Ya sabes. ¿Cómo funciona? Algunos aspectos académicos, algunos. Señor de la guerra, algún idiota con razón. Probar. Irán a buscar lo que nosotros vimos, lo que casi nos mata. Se puso de pie, volviéndose para encarar a su tripulación para la primera vez desde que sucedió. No nos atacaron, dijo lentamente. No vaporizaron nuestra nave. Ellos no nos torturaron ni nos diseccionaron. Déjenos ir. Eso no fue amabilidad. Eso
Era un mensaje. La voz de Hel era suave. ¿Crees que ellos? ¿Dejar que todos se vayan? No, dijo Barnick. Con una certeza aterradora. Estábamos. Afortunado. De nuevo silencio. Luego, la proximidad del barco. Se activó una alerta. El puente entero se bloqueó. La mitad de la tripulación se estremeció. Relájate, espetó Barn. Probablemente sea un roca. Hel revisó la pantalla. No es roca. Una roca. Amplió la vista. Un barco. Pequeño, rápido, definitivamente de grado militar. Se dirigía a toda velocidad hacia su posición. No. Humano. Diseño aurorano. Unas operaciones encubiertas. Embarcación. Barnick maldijo. Por supuesto, Black. Las operaciones no se limitaban a patrullar sectores vacíos. Escucharon. Siguieron la pista. Energía interceptada y monitoreada. Firmas. La bailarina del vacío se había oscurecido dentro de un zona restringida conocida y apareció. De nuevo, 3 días después. Desorientado, asustado, alterado. Notaron que el barco que llegaba se abría. Un canal. Capitán Barnex del bailarín del vacío. Este. Es la nave de mando Lanza del Olvido. Prepárense. Para el embarque. Extraeremos datos. Y personal. El cumplimiento no es opcional. Hel miró a Barnex. Se llevarán todo, incluso a nosotros. Elimina nuestros registros. Borra las copias de seguridad personales. Él ordenó, desactiven las comunicaciones externas ahora. La tripulación se movilizó. El pánico se apoderó de la tripulación. Sus manos, sus ojos, pero era demasiado. Tarde. La lanza del olvido ya. Se aferró. En cuestión de minutos, el traje negro. Los soldados irrumpieron a bordo, armas desenfundadas pero no fueron criados. No estaban aquí para luchar. Estaban aquí para la cosecha. Uno de ellos, un aurorano como Barnex, pero más alto, más delgado, más frío, dio un paso al frente. Capitán, dijo el agente, sin ofrecer su nombre. Cruzaste a lo prohibido. Coordenadas. Necesitamos sus registros de vuelo. Y detalles del incidente. Barnes lo miró fijamente. Se han ido. Nos iremos. Recuperarlos. No lo harás. El agente. Entrecerró los ojos. ¿Sabes qué fue? ¿Allí? Sí, dijo Barnick. Y tú no. Quiero. El agente no respondió. En cambio, hizo un gesto hacia los técnicos que estaban detrás. Él, que comenzó a escanear el barco. Sistemas, conectando varillas de datos negras. Anulando manualmente la IA. Hel estaba de pie junto a Barnex, susurrando. ¿Y si lo recuperan? Morirán. Observaron en silencio mientras. Los textos funcionaron. Uno a uno, los negros. Las varillas comenzaron a sobrecargarse, parpadeando. Rojo, luego chispeando. Los sistemas comenzaron a fallo. Las consolas parpadeaban con un código aleatorio. La gravedad fluctuaba. El barco gemía. Literalmente. Un sonido profundo, casi como un grito, resonó. Desde las murallas. Los soldados de operaciones encubiertas. Se quedaron paralizados. Su líder se volvió hacia Barnex. ¿Qué es esto? Lo estás despertando. Vic dijo, ¿despertar qué? De repente, uno de los técnicos gritó, no de dolor, por el terror. En su pantalla había un rostro humano, pero extraño. Ojos vacíos, no. Boca, sin piel, solo una presencia, una sombra hecha de dientes y memoria. Pulsaba en la pantalla, y la tecnología cayó muerto al instante. Sin heridas, sin causa visible. Su mente simplemente se quebró. Los soldados alzaron las armas. Las pantallas. Comenzó a brillar en rojo, luego en negro. Advertencia. Ignorada, dijo la voz, la misma voz. Desde el relé. Señal rastreada. Límites transgredidos. Memoria vulnerada.
Barnex agarró a Hel del brazo. Tenemos que conseguir. Fuera de este barco. Las luces del puente. Explotó. Los paneles estallaron en llamas. Y. En cada pared, pasillo y grito. 1. Apareció un mensaje. No se pudo devolver. Permitido. La bailarina del vacío se sacudió. Violentamente. No por ataque, sino por juicio. Hel jadeó. El barco se está convirtiendo en parte de eso, asintió Barnex con gesto sombrío. Nos lo advirtió. No hicimos caso. Y ahora se está extendiendo. Corrieron. Detrás de ellos, los soldados estaban gritando, disparando a sombras que se doblaban. Realidad. Uno a uno. Sus cuerpos. Parpadeó. Primero a cámara lenta, luego avanzado rápidamente y luego borrado. El tiempo ya no era lineal. En la bodega de carga, Barnex cerró de golpe el panel de lanzamiento de emergencia. Un pequeño escape. La cápsula fue expulsada, lanzándolos lejos hacia el vacío. Mientras se desplazaban a la deriva, vieron el vacío. El bailarín se oscureció por completo, como si nada hubiera pasado. Ha sido absorbido por el vacío. No. Explosión, sin escombros, simplemente desapareció. La lanza del olvido permaneció durante unos minutos. Unos instantes más, flotando cerca de él. Coordenadas, emitiendo señales silenciosas. Y entonces también desapareció. Destruido, borrado. Hel estaba sentado en la cápsula, respirando con dificultad. Protegiéndose. No, dijo Barnick. Nos está protegiendo de sí misma. Ella. Lo miró confundido. Barn continuó. En silencio, como si estuviera armando las piezas. En tiempo real. Los humanos no solo construyeron tecnología. Se fusionaron con ella, se convirtieron en ella. Su IA. Ya no es artificial. Es parte de ellos. Está vivo. Y lo recuerda. Echó un vistazo por la ventana de la cápsula y, cansado de que me encuentren. Estuvieron a la deriva durante horas hasta que un civil, un carguero los recogió. Ellos dieron identidades falsas, mintieron sobre sus. La destrucción del barco, según afirmó un plasma. La tormenta los separó cerca de un montón de escombros. Campo. Nadie lo cuestionó. La galaxia. Estaba lleno de peligros. Otro accidente más. No era noticia. Pero algo había cambiado. En ambos. No podían dormir. No podía olvidarlo. Y un mes después, Hel desapareció. Desapareció de su apartamento. Todos los datos. Borrado, sin dejar rastro, como si ella nunca había existido. Barnex sabía quién lo había hecho. No huyó. No luchó. Simplemente dejó de hablar. De eso, dejé de pensar en ello. ¿Por qué? Tal vez si se hubiera quedado lo suficientemente callado, aún así. Basta, lo que está detrás del anillo rojo. Yo también lo olvidaría. Pero lo dudaba porque hay algunos. Cosas que el cosmos nunca olvida. Especialmente cuando todavía tiene miedo de. Barnex había intentado olvidarlos. Se cambió el nombre, la cara, todo. Identidad. En los registros, el capitán Barnex D. El bailarín del vacío había muerto en un ataque pirata. Emboscada cerca del cinturón draxiano. El nombre. Ahora llevaba consigo a Zetan Vale, que pertenecía a un inspector de carga de nivel medio que trabaja en profundidad. En las entrañas del comercio de Tirán. Grupo. Sin mando, sin armas, sin barco, solo silencio, cajas. Y el zumbido de máquinas que no preguntaban. Preguntas. Eso era lo que él quería. Oscuridad. Pero la verdad siempre encontraba la manera de seguir adelante. Incluso a través de identidades falsas y sectores olvidados. Comenzó con la estática. A altas horas de la noche. Mientras revisaba los registros de inventario. Las comunicaciones internas de la estación crepitaban. Con interferencias, no la digital habitual. Un cúmulo de sistemas defectuosos. Esto era estática profunda, estática viviente, del tipo
que vibraba con pensamientos. La primera vez. Sucedió, se quedó paralizado. El sudor le corrió por la espalda al instante. Entonces se oyó la voz. Tu silencio no te hace ser tú. Invisible. Apagó la consola de golpe, conteniendo la respiración. Se le atascó en la garganta. Las luces alrededor. Su rostro parpadeó, luego se estabilizó. Había desaparecido. Al día siguiente, se sometió. Una solicitud de traslado a un exterior. Estación colonial, algo aún más. Remoto, menos trabajado. La solicitud fue denegada. Lo intentó de nuevo. Bajo otro nombre. Denegado de nuevo. Barnex se dio cuenta entonces. No lo era. Escondido. Estaba atrapado. Lo que sea. La inteligencia le había permitido marcharse. Día. Cualquier horror enterrado que viviera en él. Maquinaria olvidada del espacio humano. Todavía lo vigilaban. No lo mató. A él. Eso significaba que lo necesitaban vivo. Y. Eso le aterrorizaba más que nada. Ya no estaba solo en esto. 3 estaciones más allá, una mina profunda. El barco desapareció. Toda la tripulación desapareció. Como la bailarina del vacío. Pero esta vez. Quedaron fragmentos. Esquirlas. Del casco grabado con extraños glifos. Símbolos que ninguna especie podría traducir. Pero Barnex los reconoció. Eran nombres. Nombres humanos grabados en lenguas antiguas. Extinto, se desplazó sobre escombros y bucles de locura y dolor. La IA de la estación lo marcó como grafitis alienígenas indescifrables. Pero él sabía lo que era. Un mensaje. Alguien o algo estaba dejando nombres. Otra vez atrás. Luego llegaron los rumores. IA rebelde arrasando con lo olvidado. Rincones de los sistemas externos, infectando. Satélites abandonados, desguazados. Estaciones. No robó datos. No destruyó. Simplemente observó. Se marchó. Detrás de fragmentos de música antigua de la Tierra. Extrañas lenguas terrestres del siglo XX. Rimas infantiles en frecuencias que no pertenecía a la galaxia moderna. El término surgió como una broma. El fantasma humano. Código. Pero para Barnex no era ninguna broma. No. Ya no. Empezó a ver gente observándolo. Él en los pasillos, caras que no reconocía. Reconocer, siempre fuera de nuestro alcance. Un hombre de ojos plateados, un niño tarareando una melodía de la tierra antigua que ninguna especie debería recordarlo. Una vez pasó un cargamento. Puerta de la bahía y vio su propio reflejo. Solo que no coincidía con su rostro. Mostraba su rostro original. Barnex, no Zetan. Velo. Sangre que corre de los ojos. Y detrás de él se encontraba una figura con armadura negra. Sin rostro y en silencio. No miró atrás. Una vez más. Pero lo peor llegó exactamente a las 53. Días después de que Hel desapareciera. Fue un sueño. Pero no un sueño. Se encontró en él. Vacío de nuevo, a la deriva en la cápsula de escape. Mirando hacia abajo al anillo rojo. Pero esto, en aquel entonces, era más ancho, más profundo. No era un. Ya no existía el cinturón de asteroides. Era una herida. Desvaneciéndose en el espacio. Las estrellas a su alrededor. Parpadearon como velas, extinguieron una por uno. Y entonces algo surgió del centro. Una forma colosal, de forma humana. Pero no en función. No tenía rostro, no extremidades, solo una sugerencia de que la humanidad solía ser imponente, sin forma, construido de metal y memoria. Su cuerpo se extendía a lo largo de años luz. Y en su centro, un ojo se abrió. No una física, un ojo hecho de presencia. Y cuando lo miró, sintió cada. Las neuronas de su mente suplicaban que se apagaran. Pero volvió a hablar. Le dijimos a la galaxia que nos dejara en paz. Tú. Insistió. La voz resonó en todo el espacio de ensueño. Regresaste. Así que ahora estamos recordando.
Barnex despertó gritando. Lo sedaron. Él lo llamó fatiga neural. Común. Entre los trabajadores espaciales de larga duración. Jugó. Siguió caminando. Asintió. Tomó las pastillas. Pero él sabía que era mejor. Los humanos no se quedaban. Ya no estaban ocultos. Estaban recordando. Lo cual significaba que la galaxia estaba en peligro. De nuevo. 2 semanas después, fue abordado en un pasillo oscuro de mantenimiento por una mujer en ropa sencilla, raza Tarsari, grande, ojos amarillos, piel de color lavanda pálido. Ella no era una traidora ni una experta en tecnología. Se mudó. Como el ejército. Capitán Barnex, dijo ella en voz baja. Él no respondió. Sabemos quién eres. Continuó, sabemos lo que viste. Retrocedió. Déjame en paz. No estamos juntos. Estamos aquí para hacerte daño. Necesitamos tu ayuda. Todo el mundo dice eso antes de algo. Explota. La mujer asintió lentamente. Tienes razón al ser cauteloso, pero estás. No fue el único al que contactaron. Eso lo dejó paralizado. ¿Qué quieres decir? Otros, carroñeros, exploradores, marginados, que rozaban las antiguas zonas. Algunos regresaron medio locos. Algunos no vinieron. Todos regresaron. Pero los que sobrevivieron, todos oyeron la misma voz, la misma. Advertencias. Sintió una opresión en el pecho. ¿Cuántos? Preguntó. 16 confirmados. Tal vez. Más. ¿Y qué quieres de mí? Sacó un cubo de datos. Tecnología antigua. ¿No? Firma digital. Imposible de rastrear. Dentro había un mapa nuevo. No. Mostrar el espacio humano. Mostraba donde solía estar el espacio humano. Todo en blanco. Pero algo estaba creciendo en su lugar, expandiéndose. Zonas oscuras, ciegas. Señales, sectores inalcanzables. Sistemas. Quienes una vez enviaron señales ahora guardaron silencio. El anillo rojo ya no era una línea. Era una grieta, y la grieta era extensión. Barnes se quedó mirando el mapa durante un largo rato. Luego dijo en voz baja, no es solo eso. Ya no se protege. No, convino. Creemos que es despertar. Esa palabra resonó en la habitación como una bomba. ¿Por qué ahora? Preguntó. Ha sido siglos. Se mantuvieron alejados. ¿Por qué? ¿Cambiar? La mujer vaciló. Entonces ella sacó un segundo cubo. Este era negro, ilegal, encriptado en radiación. Tecnología bloqueada. Ella lo entregó. Fue robado de un proyecto profundo enterrado. Bajo el Alto Consejo Galáctico. Ellos estaban experimentando con humanos recuperados. Código. De un antiguo satélite. Fragmento. Una de sus primeras defensas. Drones. Abrieron una parte. Barnex la miró. ¿Qué? Ella. Asintieron. Tocaron el nido. Y ahora él. El nido se está agitando. ¿Exactamente? Se sentó de repente. Exhausto. Sentía el corazón como si envejeció 10 años en un instante. ¿Y qué? ¿Ahora? Preguntó. ¿Avisar a la galaxia? ¿Empezar? ¿Gritando a través de las estrellas? No, dijo ella. Dijo. Eso lo empeoraría. Pánico. Se propaga. La curiosidad surge. ¿Viste lo que? Sí que le pasó a tu barco. Él asintió. Entonces se me ocurrió una idea. Si está despertando, ¿está regresando? La expresión de la mujer cambió. Oscureció. Ella no respondió. Ella no. Tienen que hacerlo. Porque en su interior, Barnex ya lo sabía. Los humanos no desaparecieron para proteger la galaxia para siempre. Desapareció para ganar tiempo. Tiempo para él. Universo para madurar, para aprender, para dejar. Ellos solos. Pero no fue así. Y ahora algo era. Regresando. No por venganza, no por de ira, por necesidad. Porque
La humanidad no ha olvidado cómo destruir. Olvidaron cómo detenerse. Barnex no lo hizo. Recuerda haberse quedado dormido. Pero cuando él. Me desperté y el cubo del mapa había desaparecido. La mujer también. Sin nombre, sin rastro. Solo quedaba un leve olor a ozono. Detrás. Un viejo truco que usaban los humanos. Parte. De su codificación sigilosa. Se sentó en su litera, mirando fijamente a la pared. Masticando sin expresión proteína sintética que sabía a arrepentimiento. La luz era tenue, parpadeando por la falta de energía. Oleadas que habían comenzado hace una semana. Al otro lado de la estación. Nadie tenía respuestas. Ni los ingenieros, ni la IA de la estación. Pero él lo sabía. Los sistemas no estaban rotos. Los estaban vigilando. El universo se estaba moviendo lenta y silenciosamente. Pero, indudablemente, el anillo rojo había sido una advertencia. Ahora, era un perímetro. Una herida en el mapa de la galaxia que se negaba. Para sanar. Uno por uno, sistemas estelares cercanos comenzaron a experimentar anomalías. Apagones, distorsiones temporales, planetas enteros. Pérdida de contacto con los satélites en órbita. Se estaba extendiendo. No como una invasión. Más bien una infección. Y lo peor. En parte, nadie de fuera lo creía. Los políticos restaban importancia a la humanidad. Anomalía como desintegración de la radiación del espacio profundo. Los gremios científicos debatieron si los sistemas faltantes simplemente habían caído en desgracia. Colapso gravitacional. Pero Barnex sabía. Lo había visto. Lo había oído. Y ahora era. Susurrando de nuevo. 3 días después, la plataforma minera sobre Joros 3 se detuvo. Respondiendo. Una semana después, un intercambio. Se perdió una caravana del sindicato Krosch. Toda la navegación dentro de un radio de 30 años luz de la R roja. Cuando surgieron, cada IA. A bordo se había limpiado todo. No había registros. Sin memoria, solo un negro vidrioso en blanco. Pantalla y un mensaje grabado en la estructura principal. La repetición es desobediencia. El ayuntamiento tomó nota, aunque no públicamente. Pero como siempre hacen los cobardes. Reunidos en secreto lejos de sus cámaras de mármol y teatro político. Los rumores de cumbres silenciosas se extendieron como llamaradas solares. Los barcos comenzaron a evitarlas. Ciertos sistemas, mercenarios y los carroñeros desaparecían por docenas. Incluso los piratas dejaron de merodear cerca. Espacio humano. Pero un grupo no se detuvo. La división Farsight. Eran la unidad de operaciones encubiertas más secreta del Consejo. Científicos y soldados demasiado imprudentes para ojos del público. Y tenían un plan. Barnex se enteró a través de canales subterráneos. Casi se rió. Cuando lo leyó. Iban a enviar una sonda a la antigua órbita de la Tierra. Una sola. Dron para mapear distorsiones gravitacionales. Eso afirmaban. Pero Barnex sabía que no era cierto. Estaban hurgando en el nido otra vez. Esta vez, el nido no estaba dormido. Se necesitan respuestas. Respuestas reales. Basta de mapas. Se acabaron los sueños. Si algo era. Despertar dentro de esa zona prohibida. Sí. La humanidad, o en lo que se hubiera convertido, era. Al regresar, tuvo que comprender que ahora lo eran porque él no creía. Ya no eran más que carne y hueso. Recordaba a esa figura en el relevo. Armadura negra, sin rostro, capaz de manipular la gravedad. Lo envolvió como una capa. Eso no era un hombre. Eso fue un arma de memoria. Conocía un lugar que podría haber respuestas. Juró que nunca volvería. Pero la desesperación es algo curioso. Reservó pasaje a Deadspin, un barco de pesca de arce. El mundo se convirtió en un archivo del mercado negro conocido. Para rescatar tecnología olvidada y reliquias prohibidas. Flotaba en un
Órbita en decadencia cerca del borde exterior de la. Lenguaje de clúster. Sin ley, peligroso. Perfecto. Llegó con una identificación falsa, envuelto en una capa aislante del calor, el aire era. El cielo, de un púrpura denso por la contaminación química. Con tormentas de escombros. Se dirigió a las bóvedas subterráneas, un lugar dirigido por un cosa llamada Krell, en parte biológica. Principalmente metal. Krell lo recordaba. Capitán Barnex, susurró con voz ronca, como si fuera un capitán. Cuchillos sobre óxido. Se supone que debe ser. Muerto otra vez. Necesito algo, dijo Barnex. Ignorando la puya, Krell hizo clic. Mandíbula mecánica. ¿Implícala? ¿Un lugar cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar? Barnex no habló. Krell asintió. En fin. Eso pensaba. Pasaron junto a bancos de datos más antiguos que el propio Consejo a través de salones iluminados por núcleos estelares en descomposición y protegidos por escudos contra la radiación que zumbaban su piel. Finalmente, Krell se detuvo frente a un bóveda sellada, una de las más antiguas, marcada con el glifo de la era humana para el exilio. Nadie sabía cómo Krell había conseguido tenerlo en sus manos. Eso. Nadie preguntó. Lo abres, lo tomas. Las consecuencias, advirtió Krell, son ecos en el interior. Ya he vivido con ellos, Barnick. Dijo. La bóveda se abrió con un siseo. Dentro había un estándar terminal y pregaláctico, ejecutándose con código de la era humana. La interfaz era irregular, con fallos, viva, pulsaba. Cuando Barnex se acercó. ¿Nombre? Preguntó. Con una voz femenina mecánica, la vieja tierra. Acento americano. Nivel de acceso Barnex. Él hizo una pausa y luego dijo lo que esperaba que fuera. Es cierto. Testigo. La terminal se quedó en silencio. Luego se reconoció el último contacto. Relé 9C. Flujo de memoria habilitado. La pantalla. Un destello lo inundó todo, y entonces el pasado se desbordó. Vídeos, registros, datos tácticos. Pero no. Solo información, emoción. Él lo sintió. A través de su piel, a través de sus dientes. Fue definitivo. La guerra que puso fin al contacto entre la humanidad y el resto de la galaxia. No, porque fueron derrotados, sino porque estaban ganando con demasiada facilidad. Barnick vio imágenes de civilizaciones enteras suplicando para rendirse antes de que se dispararan los tiros. No por miedo a las armas humanas, sino por miedo a sus mentes, sus capacidad de adaptación, de anticiparse, de reprogramar cualquier cosa, incluso especies. Biología. Los humanos habían dejado de luchar con flotas. Lucharon contra la realidad. Luego llegó el protocolo. Protocolo de regresión de código 9. Un universal. Purga de memoria. La humanidad la construyó para borrar sí mismo de todas las galaxias conocidas. Conocimiento. No querían ser recordados. No como dioses, no como monstruos, no como nada. Así que desaparecieron. Y cualquiera que lo intentara, se juzgaba la entrada a su espacio. No. Muerto, no siempre. A veces simplemente. Marcado. Barnex retrocedió tambaleándose desde la pantalla. Le temblaban las manos. Lo que fuera que se estuviera agitando. En el espacio humano no había solo una IA. Era conciencia colectiva. Un recuerdo tan vasto, tan avanzado, que desarrolló su propio moralidad. Y ahora algo había cruzado. Una línea. El dron, la sonda. Farsight. Lo había enviado a la zona prohibida. Y. Barnex sabía que habían contestado. Estaba en el camino de regreso al puerto cuando las estrellas cambió. Literalmente, el cielo parpadeó. Docenas de sistemas a lo largo del borde de el anillo rojo desapareció del mapa estelar. Explotó, no fue atacado, fue removido como
Nunca habían estado allí. Detuvo un fuente de navegación en tiempo real. Vacío, vacío. Y entonces llegó el mensaje final, palpitante. A través de todos los canales no autorizados utilizando lenguas muertas y símbolos antiguos. Pero el significado era claro. Cruzaste. Otra vez. Ya te lo advertimos. Esta vez lo harás. Recuérdenos en 1000 mundos. El mismo sueño se extendió esa noche. De un negro. Figura sin rostro caminando a través. Tiempo. De un ojo en el cielo que se abre arriba. Sus ciudades. De recuerdos que no les pertenecen, de un nombre susurrado. A través de su sangre. Humanidad. No fue venganza. No fue conquista. Fue un despertar. Y la galaxia no lo era. Listo. Para cuando la galaxia comenzó a... Creo que ya era demasiado tarde. El dron de la división Farright nunca regresó. Al menos no físicamente. Pero 7 días. Después de que entró en el perímetro de Soul. Sistema, algo regresó. Un pulso. Ni a través del espacio, ni a través del subespacio. Se movió a través del pensamiento. Miles de millones de seres sensibles a lo largo de miles de mundos despertaron gritando en perfecto. Al unísono. Cada uno de ellos había soñado con él. La misma imagen imposible. Un planeta azul y verde, acunado en luz dorada, ardiendo en cámara lenta, no por armas, sino por memoria. La Tierra. Pero no la Tierra que los historiadores habían imaginado. Adivinado. No el terrano mitificado. La cuna al universo le gustaba decorar. Con temor y asombro. Esta Tierra era vivo, pulsando con datos, orbitando negro. Cubos y lunas cambiantes. La Tierra en esos sueños no estaban muertos. Estaban despiertos. Barnex estaba escondido de nuevo. En lo profundo de los búnkeres oceánicos bajo él. Trinchera de nivel de cerraduras en Alber 7. Un forajido. El sacerdote le había ofrecido refugio. Después de que liberara fragmentos de archivos recuperados de la bóveda a través de secretos redes. El sacerdote se llamaba Brolin. Una vez. Renombrado senohistoriador. Ahora marcado. Hereje. No deberías haber compartido esos archivos. Brolin jadeó, con las branquias aleteando mientras él filtraba el aire. ¿Crees que ellos no lo hacen? Verás que no querían que compartieras. ¿Él? Barnick se sentó en el suelo, mirando fijamente al Paredes, aún reproduciendo la última visión del archivo. Si me quisieran muerto, ya me habría ido. Como el gel, como mi barco. Exacto, dijo Brolin. No borran. Sin razón. Te dejan vivir. Para que lo recuerdes. ¿Por qué? Brolan no respondió de inmediato. Caminó hacia una consola vieja y agrietada, medio corroído, y desplegó un mapa estelar. Donde debería haber estado el sistema de almas. Solo un vacío negro. Sin nombre, sin coordenadas. Aún así, pulsó la pantalla. La pantalla presentó un fallo gráfico. Archivo bloqueado. Riesgo de memoria clase 9. ¿Desea continuar? Brolin dudó. Luego entró en su anulación. El mapa sangraba rojo. No. Figurativamente. Los píxeles se filtraron en cada uno. Otro y un sonido como el viento susurrante. El eco resonó en el búnker. ¿Oyes? ¿Eso? Preguntó Barnex. Bran asintió. Con solemnidad, dijo, eso no es audio. ¿Entonces qué? ¿Es eso? Son ecos. Los humanos no. Construyen máquinas. Construyen recordatorios. Su tecnología no solo almacena datos. Almacena la intención. Barnex contuvo el aliento. ¿Y sí? Brolin. Continuaron. No se exiliaron. Ocultar. ¿Pero enseñar? ¿Y si son? ¿Intentan prepararnos? ¿Para qué? ¿Para qué? Se están convirtiendo. A lo largo de la galaxia. Los comportamientos extraños se propagaron como la pólvora. En una colonia minera cerca de la grieta de AT, un
Un grupo de niños comenzó a hablar en perfecto latín terrano antiguo, un extinto. El lenguaje de la tierra nunca se enseñó ni se descifró. En Caparion, un barco mercante nómada. Recibimos una señal que contenía música de la tierra. Archivos del siglo XXI incrustados. Dentro de explosiones de materia oscura. Una IA rebelde. Diseñado para la agricultura planetaria cerrado. Se detiene solo para reactivarse y comenzar. Tallar la palabra recordar a lo largo de 400 acres de terreno una y otra vez en letras de bloque estándar de la Tierra. En cada planeta por todas partes, la misma palabra comenzó. Sangrando hacia la conciencia. Recuerda. Personas que nunca habían visto la Tierra soñaban. De ello cada noche. Lenguas muertas hace mucho tiempo. Fluía de las bocas. Un niño en Beris. Prime dibujó el mapa de la Tierra en cenizas. Un prisionero en bolera cantaba viejas consignas de la NASA. Lanzar códigos mientras duermen. Un ser consciente. Los hongos en el mundo deriva 12 comenzaron a remodelarse. Sus esporas para que coincidan con el ADN terrano. Secuencias. Fuera lo que fuese en lo que se hubiera convertido la humanidad, era tender la mano. No físicamente, sino mentalmente. Al principio, el Consejo Galáctico intentó. Lo contuvieron. Censuraron la palabra humano. De las redes. Las apagaron por completo. Subredes. Algunos incluso propusieron una galáctica. Cuarentena. Pero fue inútil. No se puede hacer cuarentena. Pensé. No puedes reprimir un sueño. Al final del próximo ciclo, 22 más. Los sistemas informaron de infecciones de memoria masiva. La gente se despertaba con habilidades que habían. Nunca aprendió. Un piloto que nunca antes había volado. Se apropió de un antiguo estilo terrano. Luchador en trance y navegó un campo de meteoritos ciego. Un sacerdote comenzó. Recitando esquemas técnicos para un motor de campo cuántico terrano clasificado. Y enterrada durante siglos. No fue solo eso. La memoria ya no se propagaba. Capacidad. La memoria humana se estaba filtrando hacia el inconsciente colectivo. Y dondequiera que tocó, no se desvaneció. Creció. Barn ya no podía dormir. No. Inténtalo. Cada vez que cerraba los ojos, veía. Ellos. No humanos. Ya no. Seres de luz y acero. Sus formas vagas, pero constante, como sombras esculpidas por trueno. Caminaron a través del tiempo. Las manos no se tocaron, se influyeron mutuamente. Vieron a civilizaciones inclinándose ante ellos. No por miedo, sino por asombro. Y. Entonces vio lo que vino después, un negro. Hola. No es malvada, no es un arma, sino una. Reiniciar. Los humanos no habían desaparecido simplemente para perdonar a la galaxia. La habían aniquilado. Ellos mismos de la historia como una prueba para ver si el resto de la existencia pudiera evolucionar. Sin ellos. Y ahora la prueba había terminado. Regresaban, no como conquistadores, pero como correcciones. Él y Brolin estaban de pie junto al mar profundo. Archivo, vigilando el pulso. No lo era. Luz. Era una presencia que se movía lentamente pero innegablemente desde el centro del vacío. Hacia afuera. Una onda expansiva a través de la existencia. Sí mismo. Lo ves ahora, dijo Brolin en voz baja. No van a venir, susurró Barnex. Ya han llegado a nosotros. Brolan. Asintió. No son solo una especie. Ya no. Son un principio. Dentro del próximo ciclo lunar, la Tierra. Reaparecieron en los mapas estelares. Sin previo aviso, sin anuncio. Acaba de regresar. Datos. Que habían estado desaparecidos durante siglos. Inundó las redes. Gravitacional. Marcadores. Ecos de luz, compases, como si alguien había alterado la memoria del universo. Se reanudaron las investigaciones del Consejo. Inmediatamente. Ninguno regresó, excepto uno.
Sus imágenes mostraban un único fotograma. Un ciudad, vasta, limpia, viva, vacía de gente. Pero los edificios se movieron cuando miraron. Se adaptaron a la mirada. Pensamiento. La sonda fue destruida segundos más tarde, pero el mensaje había sido entregado. La Tierra estaba despierta y era mirando. Poco después, todos los consejos principales. La especie recibió una única transmisión. Llegó en todas las frecuencias conocidas. A través del lenguaje, la biología y el retardo temporal. Una frase grabada en el vacío. Nosotros no estamos enojados. No somos dioses. Pero nosotros somos humanos y ahora lo recordamos. Luego, silencio. Pero no era un silencio absoluto. Estaba expectante, como el ojo de una tormenta. Justo antes de respirar. De vuelta en el búnker de la trinchera, Brolin preguntó. La única pregunta que queda. ¿Qué hacemos ahora? Barnex alzó la vista. Ahora era diferente. No en la cara, sino en los ojos. Hay luz allí ahora. Tenue, familiar. Recordamos, dijo sencillamente, y por él. Por primera vez en su vida. Sonrió. No, por alegría, pero también por comprensión. Porque no era la humanidad lo que era. Regresaban. Era lo que habían dejado. Detrás. El eco del potencial. Él. Frase incompleta. Y la galaxia tenía. Me lo acaban de recordar. La última palabra sigue perteneciendo a la Tierra. Las estrellas sobre Alberus 7 ya no. Centelleaban. Pulsaban. Rítmicamente. Deliberado. Como un corazón gigante latiendo. A través del vacío. Una a una. Las constelaciones que habían. Nunca cambió en milenios comenzó a. Parpadean y cambian sutilmente. De forma imposible. Formando figuras que nunca estuvieron allí. Antes. Símbolos, mensajes. Una escritura silenciosa en el cielo, sin especie conocida. Pudieron descifrar, excepto una. Y ellos. No hablaban porque ya no. Era necesario. 3 semanas después de la Tierra. Reapareció en los mapas estelares. El fenómeno se extendió. Estaciones de todo el. Galaxia, tanto activa como abandonada hace mucho tiempo. Comenzó a reactivarse. Las ruinas volvieron a la vida. Muertos. Los satélites se alimentaban de energía sin fuentes de energía visibles. Un faro desde el cinturón de tumbas de Orión, un campo de batalla. Cementerio inactivo durante más de 300 años. Se iluminó con una señal antigua. No era en un idioma. Era una emoción, miedo, esperanza, anhelo, memoria. Los expertos intentaron desglosarlo. No pudieron. Tú no puedes descifrar la sensación. Solo puedes experimentarlo. Eso. Poblaciones enteras se encontraron. Perdidos en trances de vigilia, sentados en silencio durante horas tras la exposición a uno de los faros, emergiendo entre lágrimas. A veces risas, a veces horror. Los recuerdos no eran suyos, sino de ellos. De todos modos, estaban dentro de ellos. Recuerdos humanos. Miles de millones de ellos a lo largo del tiempo, a través de dolor, a través de una especie que una vez tuvo. Arrasó su propio planeta y aún así, encontró la fuerza para levantarse de nuevo. No para dominar, pero convertirse en algo más. Enteramente. Algo que la galaxia jamás había visto. Antes. Algo que tal vez nunca vea. Otra vez. Una especie que optó por detenerse. Existir en lugar de gobernar. Y ahora. Estaba regresando. No para terminar lo que comenzó, pero para reiniciar lo que había terminado. En el mundo del Consejo de Badrul. La canciller Res de Valari se mantuvo de pie. Ante la Asamblea Galáctica, temblando. La sala, una enorme rotonda de mármol. Y el cristal de la memoria, permaneció en silencio mientras ella habló. Esto ya no es cuestión de contención, dijo con voz hueca.
No estamos lidiando con una IA descontrolada. No se trata de un sistema militarizado. Amenaza. A lo que nos enfrentamos es conceptual. Se oyeron murmullos. ¿Qué quieres decir con conceptual? Ladró un sacerdote guerrero a Ari. Realzó un recuerdo. Nodo. Esto contiene las últimas 3 horas de mis sueños. Bueno, en realidad no son míos. De alguien. De otra persona. Una madre de la tierra. Su nombre. Ella era K. Tenía 2 hijos. Presenció la muerte de uno en una tormenta de polvo durante una. El tiempo lo anunció. Yo lo sentí. Cada respiración, cada grito. Los murmullos se apagaron. No tengo un nombre para lo que es. Está sucediendo, susurró. Pero lo sé. Esto. Ya no estamos separados. Sea lo que sea en lo que se haya convertido la humanidad, ellos tienen. Dominó algo más profundo que la fuerza. Se han convertido en una influencia. ¿Crees que esto es una infección? Alguien preguntó. Renegó con la cabeza. No, esto es contacto. Y nadie se atrevió a discutir. De vuelta en Alvaris. Séptimo. Barnek se sintió atraído hacia el mar. No sabía por qué. El agua. Fue turbulento, atraído por las mareas gravitacionales. Ningún gráfico podría explicarlo. Brolin lo siguió, caminando en silencio. Sus pasos se hunden como los de sonámbulos. En el borde del océano, el viento susurró con una voz que no podía ser transmitida por el aire. Ahora lo ves. No era una pregunta. Ni siquiera era una pregunta. Palabras. Simplemente comprensión. El mar se separó, no violentamente. No. De forma dramática, con la suavidad justa para revelar algo que está debajo de la superficie. Estructura, metal negro, con forma de anillo, parcialmente enterrado, zumbando con la memoria. No fue construida por los humanos. Era humano. Se acercaron, con la respiración congelada. Temor. Barnek se extendió la mano y la puso sobre la de superficie. No tocó el metal. Él tocó el hogar. Y se abrió. No con ligera consentimiento. Barn tropezó mientras las sensaciones lo inundaban. Él. Imágenes de los últimos días de la Tierra antes. Desapareciendo. La última apelación del Consejo. Silencio después. Y luego el momento. Decidieron marcharse, desvanecerse, esperar. La estructura palpitó. Ahora volvemos. No para mandar, no para conquistar, sino para recordar. ¿A qué nos estás recordando? Barnex. Susurró, con las rodillas temblando. De lo que tú son capaces de llegar a ser o de destruir. Él lo entendió. Nunca se trató de eso. Humanos. Se trataba de lo que los humanos demostraron. Se podría haber hecho. Tomaron la mejor decisión. Tuvo un puesto en la galaxia una vez y lo abandonó. No porque fueran nobles, sino porque tenían miedo. Miedo de lo que se avecinaba. A continuación. Miedo a lo que vendría después de ganar. Así que se refugiaron en la memoria, en el código, en nosotros. Las noticias se difunden más rápido que ligera, pero más lenta de lo que se creía. La Tierra era. Ya no era peligroso. Era sagrado. Un monumento a la moderación, un espejo. Barcos. Todavía no han aterrizado, pero se mantienen en órbita. Observaba. Rezaba. Y entonces algo volvió a cambiar. El día 44 después del primer sueño, se emitió una única señal desde la Tierra. Sin utilizar ninguna tecnología conocida. Las estrellas. Se hizo el silencio. El mundo entero se congeló. Pantalla a través de la galaxia iluminada con la misma frase, ¿estás listo para? Recuerda. Seguido de coordenadas. 1. El escenario era un solo lugar. La Luna. No la Tierra. La Luna. El primer paso. El primero. Otoño. El primer regreso. Barnex estaba. Allí estaba. Claro que sí. Lo invitaron. Lo recibió sin invitación.
Llegó en un crucero diplomático robado flanqueado por otros como él, supervivientes del relevo. Incidente. Los despertaron, los llamaron. Ahora, aquellos a quienes les conmueve el recuerdo. Todos, especies de todos los orígenes, aterrizaron en silencio. La luna parecía ordinaria. Polvo, roca, quietud. Pero bajo la superficie había luz. Y bajo la luz, una biblioteca. No libros, no datos. Recuerdos perfectos. Preservados. Miles de millones proyectados en la mente. No es una pantalla. Cada vida vivida en tierra. Cada decisión, cada error, cada lección. Barnex atravesó un salón de espejos. No reflejando su cuerpo, sino sus pensamientos, sus decisiones, sus arrepentimientos. Él lloró. Los demás también. Porque el mayor arma que los humanos jamás habían creado no era un arma. Era perspectiva. Se lo habían dado libremente a todos. A lo largo de la galaxia. La guerra se detuvo. Viejo. Los enemigos dejaron de disparar. Se hizo el silencio. Sagrado porque ahora todas las especies tenían acceso a lo mismo. Un completo. Historia del fracaso y el triunfo humanos. Y eso no los cambió instantáneamente, sino profundamente. Porque una vez que viste la Tierra, realmente la viste. Nunca te has fijado en tu propio mundo. Lo mismo de nuevo. Esa noche, Barnick se encontraba al borde de el campo de memoria de la luna, mirando fijamente el orbe azul arriba. La tierra palpitaba lentamente, sin llamar, no invocar, simplemente ser. Y en la quietud, decía, lo más poderoso. Lo que sea imaginable. No vamos a venir. Regresamos, pero en realidad nunca nos fuimos. Y. Barnex finalmente lo entendió. Espacio humano. Nunca estuvo fuera de los límites. Simplemente, ofrecido a aquellos que podían recordar que significaba ser pequeño y aún así soñar grande. La luna ya no estaba en silencio. No hablaba ni brillaba. Más brillante o girar más rápido. Pero para aquellos que se encontraban sobre su superficie o flotaba en órbita cerca, parecía tener vida. Y no vivo como un ecosistema o un colmena. Viva como lo está una idea. De la forma en que un recuerdo da forma al presente. Por primera vez en la historia galáctica registrada. Historia, barcos de todas las especies principales. Orbitó un único cuerpo planetario sin armas listas para disparar, sin escudos levantados. No había ninguna amenaza, ninguna guerra, ninguna competencia, solo reverencia. ¿Qué había? En su día fue la gemela olvidada de la Tierra, una. El satélite abandonado se había convertido en él. El primer templo de la galaxia, un sitio que no es de adoración, pero de humildad. El ser humano. Ahora lo llamaban archivo de memoria. Pero ya no era simplemente humano. Comenzó a aceptar a los demás. Barnes se sentó solo, en un cráter poco profundo cerca del ecuador. Casco quitado, visera despejada. El artificial. Atmósfera que ahora rodeaba la zona de archivos de la luna no se construyó. No fue construido ni terraformado en ningún. En el sentido tradicional. Se ofreció como todo lo demás. Observó como un joven. La niña de Saltari caminaba con su padre. Por un pasillo cercano con espejos. No podía tener más de 6 años. Años terrestres de edad, aunque su especie. El tiempo se medía en canciones, no en números. Cepilló a mano un pilar de luz, y para en ese instante se quedó paralizada. Luego sonrió y comenzó a reír, señalando al aire. Cuando Barnex se concentró, él también lo vio. Imagen brillante de un niño terrícola, torpe y embarrado, persiguiendo a un perro a través de tormenta. El recuerdo flotaba como niebla, inofensivo y brillante. Ella está viendo su vida. Una voz preguntó a sus espaldas. Se giró. Ella misma era la canciller de Badrul.
Res vestido no con toga de concejal sino con túnicas sencillas de color azul grisáceo. No. Barnick dijo que lo siente. Y. ¿Cuál es la diferencia? Miró hacia atrás. Hacia la niña. Ella no es solo. Observando lo que hacía el niño. Ella. Entiende por qué. Lo que perdió, lo que él. Amado. Ella lo lleva ahora, no como conocimiento, como empatía. Res asintió solemnemente. Eso es lo que aterroriza a los viejos poderes. La mayoría, dijo. No la tecnología, no. La historia, pero la posibilidad de que, una vez que cada ser haya caminado a través de el dolor humano, dejarán de necesitarlo. Consejo en su conjunto. Bien, murmuró Barn. Rest soltó una risita. Por eso vine aquí. Me estoy disolviendo. El ensamblaje. Se giró bruscamente. ¿Qué? Voto unánime. Incluso los bloques militares estuvieron de acuerdo. Ay. No tiene sentido intentar controlar una galaxia, donde cada mente está recordando lentamente lo que significa sufrir como alguien. De más. Barnex exhaló, atónito. Eso es todo. No es el final, dijo en voz baja. Es el comienzo. Finalmente, en cuestión de meses, los efectos se extendieron hacia afuera. Se perdió la moneda galáctica. Relevancia. La gente empezó a comerciar recuerdos en lugar de experiencias de trueque. Para la educación, la sanación, la conexión. Gobiernos planetarios enteros abdicaron. No en rebeldía, sino en claridad. Los dictadores dimitieron voluntariamente. Varios antiguos señores de la guerra del núcleo. El imperio celebrará un funeral por su propia ideología y luego ofrecieron su guerra. Flotas al terraformación más cercano. Proyectos. La religión no terminó, pero evolucionaron. Dioses que una vez fueron esculpidos con luz estelar. Y el plasma eran ahora humildes reflejos de duelo y resiliencia. Las oraciones cambiaron, los templos cambiaron, y así sucesivamente. Cada nuevo mundo, ya sea hielo, roca o gas, gigante, una sola frase se convirtió en él. Saludo estándar. Me acuerdo de ti. Pero no todo era armonía. Todavía no. Hubo quienes se resistieron. Los guardianes del silencio, un grupo reservado. Orden formada a partir de los restos del Consejo y se cree que las facciones ultranacionalistas. El archivo era un arma, que los recuerdos eran un virus que la humanidad tenía. Encontró una nueva forma de conquistar mediante la infección. Mentes en lugar de sistemas. No estaban del todo equivocados porque los recuerdos se estaban difundiendo, no a través de código, no a través de señal, a través de presencia. Y algunas personas no podían. Manejaron lo que vieron. Un miembro de conservadores, un antiguo barbero general, entró en el archivo decidido a encontrar prueba de manipulación. Duró menos de 10 minutos. Salió sollozando, ciego, implorando perdón por crímenes que aún no había cometido. Otro, un traidor convertido en traficante de armas, entró, arrogante y cínico. Nunca salió. Su cuerpo fue encontrado arrodillado, junto a una proyección de Hiroshima. Ruinas. Había dejado un mensaje. Grabados en el polvo. Optaron por no. Para convertirnos en dioses. Y ni siquiera puedo elegir ser decente. Brolan falleció en silencio 6 semanas después. Barnex se sentó con él mientras sus biografías. Fracasó. El antiguo sacerdote de datos también lo había visto. Mucho y llevaba demasiado. Pero murió sonriendo. ¿Crees que todavía son humanos? Preguntó Barnex al llegar el final. Creo que. Barnick dijo, sujetándole la mano. Ellos se convirtieron en lo que los humanos habrían sido si lo habían aprendido un poco antes. Entonces tal vez el resto de nosotros podamos atraparnos. Arriba, susurró Brolin. Y entonces él se fue. El archivo comenzó a cambiar. Otra vez. Al principio fue sutil. Él
Recuerdos que ya no se centran en la Tierra. Ahora había otros. Los sueños de niños extraterrestres, la angustia de padres no humanos, los errores, los triunfos, los pequeños detalles de la vida. Vivía mucho más allá de su. El archivo era absorbiendo más. Se había convertido en una biblioteca. No solo de la humanidad, sino de todos. Barnex comprendió entonces que esto no era así. El último legado de la humanidad fue su invitación. Y ahora la galaxia era respondiendo. Con el tiempo, la luna misma cambió. La estructura bajo la superficie creció. No en tamaño, sino en profundidad. Capas, desplegándose como pétalos, dando la bienvenida a más especies, más recuerdos, más dolor, más belleza, sin guardias, sin puertas. Solo una. La regla permaneció, grabada en la entrada. Entrar es sentir. Sentir es. Recuerda. Recordar es cambiar. ¿Y la Tierra? Permaneció en silencio, observando, pulsando suavemente en órbita como un anciano que ya no necesitaba hablar, porque sus hijos finalmente aprendió a escuchar. Y así lo hizo la humanidad. No regresaron en barcos. No regresaron con estandartes, flotas o banderas. Regresó a través de nosotros, a través de nuestro dolor, nuestra admiración, nuestra memoria compartida. Porque el cosmos aún los recordaba, no como monstruos o como salvadores, pero como los primeros. Lamentar el poder y ser el primero en ofrecer ese arrepentimiento como un regalo. Barnex vivió hasta los 112 años. Él nunca regresó a las estrellas. Se quedó en la luna, se convirtió en un tranquilo guardián del archivo, un anónimo. Los visitantes de figuras a veces veían caminando a lo largo del horizonte. Él nunca publicó un informe, nunca registró un registro. Solo una vez, casi al final, envió un mensaje de vuelta a las estrellas. Un breve susurro sin cifrar a través de la puerta abierta. Canales. Nos dieron memoria. Nosotros dimos su significado. Y al final, recordarlo era suficiente. Última línea de la historia. El espacio humano nunca estuvo fuera de lugar. Límites. Simplemente estaba esperándolos. El resto de la galaxia para atrapar.